En el cruce entre los medios de comunicación, la educación y la tecnología, la Fundación Noble propone espacios de intercambio y capacitación, virtual y presencial, a docentes, estudiantes de profesorado e interesados en mejorar la educación. Para más información entra a www.fundacionnoble.org.ar. ¿Cómo buscamos información confiable? ¿Qué hacemos con el ciberbullying? ¿Qué nuevas formas de contar habilita la tecnología digital? ¿Cómo comunicar lo que se hace en la escuela? ¿Cómo usar el celular en el aula? ¿Pueden los podcasts ser un recurso educativo? ¿Cómo hacer proyectos interdisciplinarios mediados por la tecnología? Las escuelas ya no son las mismas y las preguntas que nos hacemos tampoco. Esto es Los medios de comunicación en la educación, un podcast de Fundación Noble. Las narraciones siempre han sido una herramienta fundamental a lo largo de la historia de la humanidad. Atraviesan todas las sociedades y culturas. En este episodio, Narrativas digitales, nuevos modos de contar historias, vamos a pensar cómo las narraciones pueden usarse en la educación. Especialmente vamos a indagar cómo la cultura digital ofrece oportunidades a docentes y estudiantes no solo para enseñar y aprender con las narraciones, sino también para crear sus propias historias. El fenómeno de la narrativa en la cultura digital nos muestra que jóvenes y adolescentes tienen nuevas formas de acceder a la información, de intervenir en ella y de compartirla. Estas nuevas formas de acceder y de vincularse con la información incluyen nuevos modos de leer y de escribir a través de la pantalla, y en contacto con otros y con otras. El desafío desde la educación es entonces repensar las estrategias didácticas a la hora de trabajar con los y las estudiantes. Francisco Alvarelo es doctor en comunicación social. Se especializa en la comunicación digital interactiva, la lectura en pantallas y la relación entre educación y tecnología. Yo creo que es importante tener en cuenta estas diferencias en los modos de leer y de escribir por parte de los docentes, porque es el modo de comprender los cambios en las subjetividades, en los modos de acceder a la información, de compartir información que tienen hoy los jóvenes y los adolescentes. Sería prácticamente una cuestión de que no tendría sentido no comprender estas prácticas, porque no estaríamos entendiendo cómo estudian, cómo leen. Por ejemplo, lo que siempre fue considerado en la enseñanza como una disrupción o como una interrupción, que fue la multitarea, hoy por hoy es una práctica totalmente habitual en la forma de estudio de los jóvenes y los adolescentes. Y creo que si entendemos esas lógicas podemos ofrecer experiencias de enseñanza y de aprendizaje más sólidas, más consistentes, no empobrecidas o reducidas porque tenemos en la cabeza quizás las prácticas anteriores, sino actualizadas, ayornadas a estos tiempos y no solamente eso, sino aprovechando lo que brinda la multitarea, la multiplicidad de dispositivos, de pantallas, la multimodalidad, la multimedia. Es decir, aprovechando lo propio que nos ofrece este contexto y no extrañando con nostalgia como era antes enseñar y aprender. Yo creo que una de las prácticas más interesantes para incorporar en la enseñanza es el chat. El chat es visto muchas veces como un género menor o casi como un género que no puede entrar en la enseñanza, digamos, ¿no? Daniel Casaní lo define como una práctica letrada vernácula, ¿no? Opuesta a la práctica canónica de la escuela o de la universidad. Yo creo que el chat en sus múltiples formas, no solamente de texto, sino de todas las formas, puede ser incorporado a través de propuestas interesantes, potentes, que recuperan esta forma de pensar y relacionarse dinámica, veloz, fragmentada, volátil, ¿no? Que tiene el chat, complementándola con las prácticas canónicas más de lectura concentrada, de tiempo prolongado de lectura, y etc. Y otro producto interesante para incorporar en la enseñanza para mí es el meme. El meme es un género, vamos a decir, híbrido, que mezcla no solo texto con imagen, sino también registros formales con informales, que utiliza la ironía, el humor,
que descontextualiza un concepto para otorgarle otro sentido en otro contexto. Y eso me parece que es una práctica interesante para resumir ideas, para apelar a la creatividad y al juego, a la simulación, a la experimentación, al ensayo-error, que son todas prácticas muy comunes en este contexto de multiplicidad de dispositivos y pantallas. Me parece que eso le agregaría a la enseñanza un factor que es el entretenimiento bien entendido, digamos, ¿no? Es disfrutar mientras aprendo haciendo cosas. Alvarelo se refiere al chat como una práctica vernácula, distinta a la lectura canónica tradicional de la escuela o de la universidad. Ese canon que refería a historias tradicionales de producción de relatos asociados a determinados autores y a historias reconocidas. En las narrativas digitales, por el contrario, aparece un elemento muy particular, que es la expansión de la historia a través de la participación, de la producción, de la intervención de los usuarios. En la educación, estas nuevas narrativas nos abren una posibilidad para presentar los contenidos de una manera que articula diferentes puntos de vista, diferentes tipos de información y formatos. Como así también se pueden establecer relaciones entre los diversos conocimientos que los estudiantes aprenden dentro y fuera de la escuela. Se habla mucho de las narrativas transmedia, pero no siempre resulta fácil pensarlas en el ámbito educativo. Liliana Murgía y Ezequiel Alonso vienen realizando proyectos de este tipo en una secundaria de Olavarría y comparten su experiencia. La narrativa transmedia, entendida como un tipo de narración en la que es posible expandir la historia por diferentes medios y lenguajes comunicacionales, en parte gracias a la participación de los usuarios o fans de estas narrativas, adquiere rasgos propios cuando se piensa en un diseño para el aula. Por eso preferimos hablar de narrativa transmedia pedagógica. Entendemos que es una estrategia de enseñanza y aprendizaje en la que primero los docentes definimos los propósitos educativos que contribuyen a la producción del guión transmedia y luego los estudiantes crean piezas comunicacionales con el objetivo de favorecer la cultura participativa de los ciudadanos. En las narrativas transmedia pedagógica, la organización del contenido escolar recupera intereses y preocupaciones de los estudiantes, genera la apertura a la comunidad para enriquecer, profundizar y complejizar el conocimiento, alienta la autonomía de estos estudiantes en los recorridos temáticos que eligen y en la producción de piezas comunicacionales originales, cuya finalidad es seguir expandiendo los temas. Estas expansiones, en lugar de sostener un recorrido lineal y simplificado del currículum escolar, complejizan ese recorrido, proponen varias posibilidades de entrada y de participación, y desde el punto de vista pedagógico, las disciplinas escolares se enriquecen a partir del trabajo interdisciplinar, de las construcciones que hacen los estudiantes y de la participación de los actores de la comunidad. Como en toda buena historia, es importante saber qué es lo que queremos contar y, fundamentalmente, cómo hacerlo, qué redes, qué plataformas y qué lenguajes vamos a usar. En nuestras narrativas proponemos articular los contenidos curriculares de las materias que participan, filosofía, proyecto de investigación, arte, historia, prácticas del lenguaje, informática, con los conocimientos de la comunidad. Aquí convocamos a vecinos, referentes de organizaciones sociales, expertos académicos y los conocimientos de los estudiantes. Tanto los saberes previos relacionados al mundo de las TIC como sus intereses y preocupaciones. Por eso, en las narrativas transmedia hablamos de educación sexual integral, consumos problemáticos, juventud y nocturnidad, participación política, expresiones artísticas. Proponemos que los conocimientos construidos entre docentes, estudiantes y referentes de la comunidad salgan del aula, en fragmentos narrativos y comunicacionales, canciones, obras de teatro, perfiles en redes sociales, en murales, videojuegos, instalaciones artísticas y otras maneras de comunicar públicamente el conocimiento construido para expandirlo y hacer un aporte a las problemáticas de la comunidad, que siempre son un eje transversal de nuestros proyectos. Como acabamos de escuchar, en estas propuestas escolares, las historias están muy vinculadas con el contexto y problemáticas actuales.
Esta parece ser una de las claves para lograr que las y los estudiantes se involucren en el proyecto. Hola, somos Esperanza y Agustina, ex estudiantes de la Escuela Secundaria número 10 de Olavarría. Nosotras realizamos un proyecto de investigación sobre los estereotipos de belleza presentes en las redes sociales y cómo éstas afectan a las personas. Para llevar a cabo este proyecto lo que hicimos fue analizar los estereotipos en los medios de comunicación y los comentarios que se realizaban en redes sociales como por ejemplo Twitter e Instagram, y también realizamos investigaciones, entrevistas a jóvenes y encuestas anónimas a través de una página online. Personalmente lo que nos atrajo fue el tema investigado, ya que no es un tema que se trata en la escuela muy hablado y tampoco consideramos que se le da la importancia que merece. Otra cosa en la que queríamos hacer énfasis es que no solo hablamos de los estereotipos de belleza en redes, sino que el tema también nos permitió abarcar conceptos como por ejemplo el amor propio, los trastornos alimenticios. Como conclusión del proyecto creemos que fue una gran experiencia haber tocado un tema tan invisibilizado en las escuelas y darle voz a una problemática social, ya que en gran parte afecta a los jóvenes de hoy en día. Creemos que aprendimos a no ser tan tímidas, ya que cuando pasaba alguien por enfrente al mural le teníamos que contar la idea que llevamos a cabo y entender qué era lo que estaba viendo. Y a su vez aprendimos a contar esto brevemente, ya que al ser un tema tan extenso no nos podíamos explayar mucho porque al otro iba a dejar de interesarle. También pensamos que el hecho de haber salido a la calle hizo que la gente grande se acercara, entienda que el tema es importante y no hay que dejarlo pasar por alto. Y sentimos que hubo bastante interés y empatía sobre el tema de parte de los adultos. Abordar contenidos escolares desde esta perspectiva permite pensar un tema o problema desde diferentes puntos de vista. Permite también articular teoría y práctica, desarrollar habilidades comunicacionales, trabajar colaborativamente y sobre todo involucrarse con la propia comunidad. Uno de los rasgos más salientes de las narrativas transmedia, con sentido pedagógico, es la participación. La participación de los y las estudiantes, que recuperan de esta manera saberes previos y los usos que hacen de la tecnología fuera de la escuela. Asumen de esta forma un rol protagónico en la forma que va tomando la historia a medida que se desarrolla. A diferencia de las narraciones tradicionales que conciben un relato cerrado y cuyo lenguaje y contenido no pueden ser modificados a posteriori, las historias transmedias son abiertas e invitan a la participación, la interacción y compromiso de la comunidad, transformando y expandiendo las narraciones. Viviana Murgia nos cuenta por qué la participación y la expansión de los relatos son centrales en este tipo de propuestas. En la producción de piezas comunicacionales resaltamos la importancia de generar la participación de la comunidad. Por lo tanto, la narrativa no finaliza cuando ponemos en circulación las piezas comunicacionales, sino que es un proceso que queda abierto a nuevas construcciones y ampliaciones, dando cuenta de un conocimiento que se construye y se complejiza en la medida en la que entra en diálogo con otros actores de la comunidad. Se trata de habitar tiempos y espacios más allá del aula. Por ejemplo, en un recreo los estudiantes de toda la escuela participan de una obra de teatro o de una performance, llevando instalaciones en la vereda del edificio institucional o publicando en las redes sociales. Es un proceso que se organiza en múltiples direcciones, pero sin perder de vista la construcción de sentido que le da unidad a la narrativa. Estudiantes de la escuela nos cuentan el proceso que llevaron adelante, cómo usaron distintos lenguajes para relatar su historia y cómo lograron la participación de la comunidad. Hola, mi nombre es Sofía Roxet y soy exalumna de la Escuela Normal. A partir del mes de septiembre, las profesoras de Literatura, Filosofía e Historia nos presentaron distintos temas que resonaban en la actualidad. A partir de ellos, cada grupo del salón elegía el que más le interesaba y nosotras elegimos el caso de Costec y Santillán. En las tres áreas comenzamos a trabajar este tema con anterioridad para poder tener conocimiento. Comenzamos a trabajar en nuestro proyecto Transmedia y para realizarlo había distintas maneras y o formas para llevarlo a cabo. La que nosotras elegimos fue hacer un video explicativo y después una puesta en escena para que lo conozca el resto de la escuela. Para conocer los medios que teníamos a disposición, tuvimos una visita a la Facultad de Ciencias Sociales de UNICEN
en el cual nos mostraron y explicaron distintos medios para poder hacerlo. En este video nosotras contamos el contexto social e histórico de Argentina en el 2002 y también incluíamos imágenes de los medios de comunicación en los cuales estaba el asesinato de Costequi y Santillán, mientras proyectábamos el video que habíamos realizado. Fuera del salón también pusimos una pizarra para que la gente deje la opinión del proyecto, un fanzine que era explicativo más o menos de lo que se iba a ver dentro del salón y unas calcomanías que habíamos hecho referida al tema de regalo para la gente que iba a mirar. Hola, mi nombre es Diana Flores, soy ex estudiante de la escuela número 10, ex normal. Nosotras al finalizar el proyecto nos dimos cuenta que varias personas sabían del tema y podían expresar con sus palabras lo que habían visto. Fue un trabajo bastante extenso. Tuvimos el acompañamiento de los docentes y nos permitieron expresar nuestras ideas y plasmarlo en un proyecto propio de nosotras, digamos, ¿no? Ser productores transmedia significa, para nosotros, pensar no solo qué contar y en qué medios y lenguajes comunicacionales, sino fundamentalmente para qué queremos comunicar y cómo vamos a aportar desde nuestras narrativas a los problemas propios de los contextos sociales en los cuales intervenimos. En esto, los y las estudiantes nos enseñan mucho más de lo que imaginamos. Son agentes de transformación cuando se los motiva a trascender ciertas estructuras rígidas propias de la institución escolar y se los invita a crear desde sus propias concepciones y conocimientos. Contar o crear historias hoy implica saber que nuestros estudiantes ya están habituados a leer y escribir en varios lenguajes y en múltiples modos y formatos. El desafío es aprovechar estas competencias informales que disponen e incorporarlas a la escuela para generar experiencias de aprendizaje que enriquezcan sus modos de conocer el mundo y de crear conocimiento individual y colectivo. Bonus track: ideas para el aula. En este episodio aportamos ideas para participar del concurso para jóvenes Sos Vos en la Red 2020, contando historias a través del celular. Mi nombre es Gabriel Pecot, soy periodista visual y lidero la sección de documentales del diario Clarín. Este año tengo la oportunidad de ser parte del jurado de la categoría documental del concurso Sos Vos en la Red de la Fundación Noble. En un teléfono celular vamos a encontrar todas las herramientas y aplicaciones que podemos llegar a necesitar para poder producir un buen video documental como el que podríamos presentar al concurso Sos Vos en la Red. Creo que hoy por hoy cualquier cámara de cualquier celular es suficientemente buena como para poder grabar los diferentes planos o imágenes que podemos utilizar en nuestro documental, sea de día o de noche, en interiores o en exteriores. Lo principal está en el ojo, en la mirada del que graba, en la mirada del que decide cómo selecciona la realidad que nos está contando, qué encuadramos y qué dejamos fuera del cuadro. Con lo cual, con cualquier teléfono celular, cualquier cámara y algunas de las muchas aplicaciones gratuitas que hay para grabar video, podemos conseguir resultados realmente profesionales. Nos hicimos preguntas, escuchamos varias voces y aportamos algunas conclusiones posibles. Esto fue Los medios de comunicación en la educación, un podcast de Fundación Noble.